Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede el poder compartir con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión queremos tocar un tema que consideramos que es sumamente importante y que prácticamente ha estado eh, tocando prácticamente las fibras de la iglesia durante el transcurso del tiempo. Y lo decimos de esta manera porque estamos en un tiempo, digamos en los últimos años, con unos desafíos que podríamos decir silenciosos, en la cual se enfrenta la iglesia contemporánea porque no proviene de necesariamente de persecución externa, si pudiéramos decirlo así, ni de doctrinas abiertas erróneas, sino más bien de una tendencia más sutil. Y es lo que nosotros llamamos prácticamente un narcisismo espiritual. Por eso hemos titulado el tema del narcisismo dentro de la iglesia. Entiéndase manifestaciones, características y señales de alerta. Ahora, este fenómeno ocurre en la vida y el servicio cristiano y comienza y gira alrededor de lo que se llama la autoimagen, la aprobación de los demás y la visibilidad personal, en lugar de centrarse en Dios y en el servicio humilde al prójimo. Ahora, tenemos que ver que el narcisismo dentro de la comunidad de fe tenemos que ver que no siempre es evidente al comienzo y muchas veces se disfraza de el liderazgo fuerte, excelencia ministerial o incluso de pasión por el servicio. Y cuando se observa con detenimiento, tenemos que observar que se descubren ciertos patrones de comportamiento que revelan una orientación excesiva hacia el yo. Por eso el narcisismo espiritual puede entenderse como lo que se llama la tendencia a utilizar esa plataforma o espacio religioso, entiéndase los ministerios o las plataformas eclesiales, para alimentar la identidad personal, para también alimentar el reconocimiento público o el control en lugar de glorificar el nombre de Dios. Ahora, mientras el Evangelio siempre hace un llamado a la humildad, hace un llamado al servicio, hace un llamado al sacrificio, el narcisismo busca lo que se llama la visibilidad, hace prácticamente un llamado al protagonismo y a la validación constante. Ahora, las escrituras prácticamente nos advierten sobre este tipo de actitud. Por ejemplo, se describe a ciertos líderes religiosos que aman los primeros asientos y los saludos en las plazas. Y esta descripción revela lo que se llama una preocupación excesiva por el prestigio religioso y la imagen pública. Ahora, también tenemos que ver que el narcisismo eclesial se manifiesta de diferentes formas. Algunos son más visibles que otros, pero todos tienen elementos bien comunes dentro de la centralidad de cada persona. Ahora, en la era digital que nosotros estamos viviendo, es bien común observar una práctica que podríamos llamar lo que llamarían el selfie espiritual, ¿no? Porque hay personas que constantemente publican fotografías de sí mismas en el altar, en el púlpito o durante el tiempo de adoración, enfatizando más bien su presencia en el evento más que en el mensaje o la adoración misma. Ahora, el problema no es la fotografía en sí, sino la motivación detrás de ella. Entonces, cuando la intención es proyectar una imagen espiritual para recibir reconocimiento o admiración, la práctica deja de ser inocente y se convierte en una forma de autopromoción religiosa. ¿Ve la diferencia? Entonces, hay también lo que se conoce como la búsqueda constante de visibilidad. ¿Qué queremos decir? Pues hay otro tipo de manifestación que ocurre cuando ciertas personas buscan siempre estar en posiciones visibles, entiéndase
cantar, dirigir, predicar o aparecer en plataformas. Entonces, cuando no son seleccionadas, pueden experimentar cierto grado de frustración, experimentar molestias o incluso retirarse de servicio. Entonces, el servicio cristiano que es genuino no depende de plataformas. Por eso es que la verdadera vocación se manifiesta tanto en la visibilidad como en el anonimato. ¿Por qué? Porque la persona está sumamente clara de que su llamado está dirigido a la proclamación porque entiende que su función es una de servicio para alcanzar almas para el reino y que éstas puedan ser transformadas. Ahora, un área donde el narcisismo puede influir de manera sutil es en la selección de personas para los ministerios, fíjese, y especialmente en áreas que son visibles como la música o la adoración. Y esto es bien notable. A veces las decisiones no se toman en la base del carácter espiritual, más bien o la madurez o también en el llamado, sino por factores como la popularidad, la apariencia de la persona, amistades personales, influencia social dentro de la congregación, también estas cosas prácticamente a las personas que tienen madurez, a las personas que tienen las capacidades para poder ser agentes de cambio, porque son personas que de verdad dan frutos, son personas que son excluidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto ocurre, el ministerio corre un riesgo de convertirse en un escenario más que en un servicio. Entonces, el resultado puede ser una cultura donde el talento pesa más que el carácter y la visibilidad más que la formación espiritual. Ahora, el narcisismo también se revela en ciertas expresiones comunes dentro del contexto religioso y algunas frases se reflejan con una mentalidad centrada en el individuo. Déjeme explicarle. Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, porque ese es mi ministerio, o ese es mi lugar, o sin mi grupo esto no funciona. Entonces, aunque estas expresiones pueden parecer normales, cuando se convierten en una actitud permanente, lo que están revelando es un sentido de propiedad personal sobre lo que realmente pertenece al Dios del cielo. Entonces, el servicio dentro de la comunidad de fe o lo que llamamos nosotros la iglesia no es una plataforma de identidad personal, sino es una responsabilidad confiada temporalmente. Entonces no estamos comprendiendo cuál es nuestra misión. Entonces surgen ciertas conductas que reflejan el narcisismo espiritual. Entonces estas conductas es bueno identificarlas porque algunas conductas recurrentes pueden indicar lo que se llama la presencia de un narcisismo dentro del ambiente eclesial, como la necesidad constante de reconocimiento. Entonces el servicio solo, entonces lo que produce es una satisfacción cuando hay aplauso, cuando hay felicitaciones o hay atención pública. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos siendo una función sin esperar este tipo de reconocimiento. También surge lo que es una competencia espiritual. Entonces hay una comparación de ministerios, hay unas posiciones, una influencia dentro de la iglesia. También la dificultad para celebrar el éxito de otros. Entonces cuando otra persona recibe una oportunidad o recibe un reconocimiento, surge también cierto grado de incomodidad o celo, algo que no debería ocurrir. Entonces, estas actitudes lo que hacen es que contradicen el espíritu del evangelio y que llama a considerar a los demás como superiores y a servir como humildad. Acuérdense que nosotros somos simplemente siervos inútiles. Entonces, tenemos que ver las consecuencias del narcisismo dentro de la comunidad de fe. Acuérdese que cuando el narcisismo
se instala dentro de la comunidad de fe, o llamamos la iglesia, se producen lo que se conocen como unos efectos negativos bien profundos. Esto genera divisiones, esto debilita el espíritu de servicio, esto fomenta una especie de competencia en lugar de cooperación, esto desplaza el enfoque de Dios hacia las personas. Entonces, y al desplazarlos en lugar de una comunidad de discípulos, la iglesia puede transformarse como una especie de plataforma de personalidades. Entonces, tenemos que buscar el antídoto bíblico. Y el antídoto bíblico no es nada más y nada menos que la humildad. Por eso es que ante el narcisismo, el antídoto viene siendo este tipo de fruto que el Espíritu Santo ha provisto para atacar el narcisismo espiritual. No es la invisibilidad ni el rechazo al liderazgo, sino que la humildad cristiana no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Por eso es que el modelo supremo es Cristo, quien teniendo, escuche bien, autoridad y gloria, elige lo que se llama el camino del servicio y el camino del sacrificio. Por eso es que cuando la iglesia vuelve al modelo de la humildad, el ministerio deja de ser lo que se llama una vitrina personal y se convierte nuevamente en lo que siempre debió ser, un acto de adoración y servicio al Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando analizamos lo que estamos mencionando, vemos que el narcisismo dentro de la comunidad de fe constituye ser prácticamente un desafío real en una cultura que constantemente promueve la autopromoción, la imagen, la visibilidad. Por lo tanto, la comunidad cristiana necesita, o más bien nosotros necesitamos cultivar discernimiento y formación espiritual y una teología del servicio que priorice lo que se llama el carácter sobre el protagonismo. Por eso es que cuando el enfoque regresa a Dios y no al individuo, la iglesia recupera lo que se llama su esencia. Entonces, una comunidad donde cada don, cada ministerio y cada servicio existe, no para exaltar entiéndase, para exaltar, no para exaltar al ser humano, sino para reflejar la gloria de Dios. Entonces, cuando hacemos esto, podemos entonces presentar lo que se llaman aspectos que nos hacen entender que el propósito de Dios es honrarle a Él y sobre todo cumplir el propósito del reino. Ahora, tenemos que tener claro lo siguiente, hay evidencia bíblica sobre esto. Entonces, mire, en la Biblia hay advertencias contra la búsqueda del reconocimiento religioso. Mire, antes dice la Biblia que antes hacen todas estas obras para ser vistos sobre los hombres. Aman los primeros asientos en la cena. Estos eran los fariseos. Las primeras sillas en las sinagogas y las situaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí. Rabí. Estos aspectos eran aspectos en la cual demostraban el deseo de ser vistos. Esto era bien característico en la comunidad judía, especialmente en los líderes. Entonces, si usted se da cuenta, usted puede notar que Jesús denunciaba una forma de religiosidad cuyo motor prácticamente no es Dios, sino la necesidad de validación pública. Entonces es en ausencia un narcisismo espiritual que era prácticamente el uso de lo sagrado para alimentar el ego. Por eso es que Jesús criticaba mucho este tipo de conducta farisaica. Por eso es que la enseñanza o la obediencia era algo importante. O sea, Jesús no está criticando la oración, la enseñanza o la obediencia, era el propósito detrás de ella. Por eso es que, acuérdese, el problema era ser vistos, que era prácticamente la raíz, el teatro. Por eso es que indica que la actuación, el espectáculo, o lo que llaman en inglés el performance espiritual,
Por eso es que el aspecto del narcisismo espiritual, escuche bien, que es la identidad que se construye sobre la admiración ajena. Entiéndase, la espiritualidad se convierte en el escenario, la piedad se usa como el maquillaje, no como la transformación. Eso es problemático. Por eso es que cuando usted analiza esta declaración, usted se va a dar cuenta que dicen que aman los primeros asientos en las cenas. Estamos viendo aquí que en el mundo judío del siglo primero los banquetes eran eventos sociales donde el honor se medía por la cercanía, por el anfitrión. Por eso es que el primer asiento es sinónimo de un mayor prestigio. Por eso es que sentarse en los primeros asientos comunicaba estatus, influencia, prioridad. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el narcisismo espiritual necesita visibilidad, necesita centralidad, necesita reconocimiento jerárquico, necesita totalmente la admiración, no busca el servicio, sino ser servido. Entonces, por eso es que esta parte es importante, porque cuando usted lo ve dentro de un marco contextual, esto de las primeras sillas en las sinagogas, los asientos frontales, lo que hacían eran que miraban hacia la congregación. Quien se sentaba allí era visto como, digamos, como un modelo de piedad, como una autoridad moral, como una figura de honor. Entonces, ahí era donde Jesús denunciaba lo que llamamos teatralidad religiosa, si podríamos llamarlo así. Entonces, no le interesaba lo que la Torá en realidad decía en términos integrales, sino la audiencia. No buscaban la presencia de Dios, sino la aprobación pública. Por eso es que las salutaciones en las plazas, lo que llamaban ellos la agora, eran centros prácticamente de comercio, de debate, de vida social, porque ellos lo que buscaban era reconocimiento. Por eso es que el ser saludado públicamente era una señal de estatus. El saludo no era cortesía, era un reconocimiento social. Por eso es que el narcisismo no es algo que es nuevo, no es algo que es contemporáneo. Eso ya estaba en el tiempo antiguo. Y los que se guillaban de esto, como dicen en nuestro pueblo, eran los fariseos. Entonces, el ego religioso se alimentaba de estos títulos, deferencias, reverencias, trato especial. Por eso es que la frase que los hombres los llamen rabí, rabí, que significa la frase mi maestro, mi grande, mi superior, era un título de honor, era un título de prestigio, era un título que intensificaba la idea de adulación. Por eso es que Jesús, acuérdese bien, no está condenando el rol de la función de maestro, sino el título para inflagar el ego. Por eso es que el concepto narcisista ama más el título, porque crea distancia jerárquica, genera dependencia, produce admiración, refuerza la identidad basada en la superioridad. Por eso es que cuando usted ve el elemento narcisista, necesita ser visto. Busca los mejores lugares. Por eso es que al necesitar ser visto, la espiritualidad se convierte en un elemento de espectáculo. Cuando busca los mejores lugares, podríamos decir que está priorizando el estatus sobre el servicio. Ama la visibilidad pública. Por eso es que la fe se usa para ganar prestigio. Por eso es que cuando depende de los títulos, la identidad se sostiene en la admiración ajena. Por eso es que la denuncia de parte de Jesús no solo, escuche bien, discúlpeme, Jesús denuncia no solo las acciones, sino la estructura interna del corazón que se convierte en religión, en un mecanismo de autoexaltación. Entonces, esto era lo que Jesús estaba atacando a ellos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver de parte de esto? ¿Cómo esto nos debe llamar a nosotros la atención? ¿Y qué es lo que nosotros debemos examinar para nuestra aplicación?
¿por qué hacemos lo que nosotros hacemos? ¿Buscamos nosotros la aprobación o la aprobación de Dios o la de la gente? Tenemos que preguntarnos si nuestra espiritualidad apunta a Cristo o a nuestra imagen. ¿Servimos desde la humildad o desde la necesidad del reconocimiento? Por eso es que tenemos que ver estos aspectos, porque esto nos ayuda a ver si nuestra intención es hacia agradar a Dios o buscar nuestros propios intereses. Y esto es sumamente importante. Ahora, otro aspecto es que está el peligro de hacer actos espirituales para ser vistos. Por eso es que Jesús en Mateo 6:1 también enseñó que incluso las prácticas legítimas como orar, como dar ofrendas, pueden ser contaminadas por la búsqueda de aprobación. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Jesús también habló de guardar, de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Cuando usted lo busca, dice, acuérdense, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, cuando usted analiza bien esa declaración y usted le da un poco de profundidad, usted ve que el principio es bien claro, porque cuando la motivación principal es la visibilidad pública, el acto pierde el valor espiritual. Por eso es que la advertencia de parte de Jesús para obtener la aprobación humana pierde la esencia espiritual, porque el problema no es la obra, sino la motivación. Por eso es que cuando el corazón busca visibilidad, la acción deja de ser de adoración y se convierte en autopromoción. Por eso es que la frase para ser vistos, fíjese, revela una piedad teatral que desplaza a Dios del centro y coloca nuestro ego en su lugar. Por eso es que este tipo de escenario, la recompensa divina, se anula porque la persona ya recibe lo que realmente buscaba. Entonces, la mirada de los demás entonces es lo que buscaba. Por eso es que Jesús llama a una espiritualidad secreta y llama a lo que se indica a una integridad orientada exclusivamente al Padre. Por eso es que hay cosas que tenemos que hacer sin que nadie se entere. Otro aspecto importante lo podemos ver cuando en el Evangelio de Marcos, Jesús habla de que si me acuerdo, cuando se disputaban entre ellos en el camino, cuando quién debería asumir primero el ser el postrero de todos y el servidor de todos. Déjenme ver si lo aclaro mejor. ¿Se acuerdan en Marcos 9, 33, 35 que decían, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Pero ellos dicen, la Biblia dice que ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién debía ser el mayor. Ahora me acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí aparece de momento, Jesús estaba con ellos y Jesús cuando digo que aparece, interviene. Entonces, y Jesús lo hace a manera de interrogante. ¿Qué disputa hay entre vosotros en el camino? Entonces, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, aquí se ve el elemento de contraste. ¿Y por qué se ve el elemento de contraste? Porque aquí, al verse el elemento de contraste, que es el modelo del reino y el modelo narcisista, porque el silencio de los discípulos está revelando vergüenza de un corazón atrapado en la lógica del poder. Por eso es que mientras caminaba con Jesús, discutían quién sería el mayor, mostrando que el narcisismo espiritual, escuche bien, no es un problema moderno. ¿Se da cuenta? Por eso es que Jesús está respondiendo y está invirtiendo completamente, está invirtiendo la escala de valores. Por eso es que en el reino
La grandeza no es dominio, la grandeza viene siendo servicio. Por eso es que el primero implica hacerse el último y asumir posición de servicio, no del superior. Por eso es que esta declaración, cuando Jesús redefine el liderazgo espiritual como entrega, habla de humildad, habla de disposición, habla de carga con las necesidades de otros, en contraste directo con la ambición egocéntrica. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos estaban entonces cayendo en cuenta en esa declaración. Y otro aspecto se puede notar cuando el apóstol Pablo está abordando directamente la actitud que debe de caracterizar a los creyentes. ¿Por qué? Porque habla de la importancia de la humildad en la vida cristiana. Por eso es que en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, o mejor dicho, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, él decía o dice en el escrito, nada hagáis por contiendas o por vanaglorias, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como los superiores a él mismo. Por eso es que la palabra aquí clave, vanagloria, el verbo vanagloriar, describe de manera precisa el deseo del reconocimiento personal, algo muy cercano al narcisismo espiritual. Por eso es que la confrontación de Pablo a la raíz del narcisismo, al prohibir toda acción motivada por contienda o vanagloria. Por eso es que este término, que en el griego prácticamente tiene que ver con una gloria vacía, que es el término kenodoxia, el deseo de reconocimiento que no tiene lo que se llama una sustancia espiritual. Pablo le está dando un énfasis, porque cuando la motivación es la autoexaltación, incluso las obras buenas se contaminan. Ve el mensaje del apóstol. Entonces, Pablo presenta la humildad como la verdadera marca del carácter cristiano. Por eso es que valorar a los demás por encima de uno mismo y buscar su bienestar antes de uno propio es lo que Pablo quiere dar el énfasis. Por eso es que este enfoque destruye la lógica competitiva del ego y establece el modelo de las relaciones de donde el servicio, no la visibilidad, porque define lo que se llama madurez espiritual. Importante ese aspecto. Y eso es que mientras mayor nosotros nos echamos a un lado y le damos más atención al que tiene necesidad, estamos manifestando madurez espiritual. También en esa misma carta, Pablo, en el capítulo 2, versículos 5 al 7, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Después dice más adelante, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, cuando usted analiza, Jesús no utilizó su posición para exaltación. Al contrario, eligió el camino del servicio. Entonces, esto constituye ser lo que se llama el antídoto bíblico contra el narcisismo espiritual. Por eso es que Pablo presenta a Cristo como el modelo supremo contra el narcisismo espiritual, porque aunque poseía plena igualdad con Dios, no utilizó su posición para exaltación ni para reclamar privilegios. Al contrario, se despojó a sí mismo renunciando voluntariamente a los derechos de estatus divino para asumir la condición de siervo. Por eso es que el acto reveló que la verdadera grandeza no se manifestó en ser un servidor, sino en servir. Por eso es que frente al impulso humano de buscar reconocimiento, vemos cómo Cristo mostró un camino radicalmente distinto. Por eso es que la humildad activa, vemos que el sacrificio y la entrega fue lo que Cristo demostró. Por eso es que su ejemplo redefinió la espiritualidad como autodonación, no autopromoción. Ahora, también volviendo a los evangelios, encontramos algo importante, el peligro de amar la aprobación humana. Y aquí lo vemos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan se ve algo importante.
Juan declara en el capítulo 12, versículo 43, diciendo, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí se puede notar en esta declaración cómo se exponen las tensiones más profundas del corazón humano, porque la aprobación de las personas antes que la aprobación de Dios, se puede notar que los líderes judíos creían en Jesús, pero su fe quedó paralizada por el deseo de mantener prestigio y aceptación social. Por eso es que la gloria de los hombres representa un conocimiento inmediato de aplauso, de estatus, y la gloria de Dios exige fidelidad, valentía y renuncia del ego. Entonces, vemos cómo el evangelista Juan presenta que en este versículo el narcisismo espiritual no siempre se manifiesta en arrogancia abierta, sino más bien en una sutil esclavitud al que dirán cuando la opinión humana gobierna, la obediencia a Dios se debilita. Ahora, como también el evangelista, o mejor dicho, el apóstol, también Pedro, en su carta, en la primera del capítulo 4 versículo 10 es otra declaración que es importante a sus destinatarios, diciendo, cada uno según el don que recibió. Dice, ministrelo, le dan una orden a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí hay un elemento clave porque dice administradores, no propietarios del ministerio. Y esto es importante porque se está redefiniendo que los dones no son propiedad personal, sino son encargos divinos. Por eso es que el término administradores aquí, las personas responsables de manejar algo que no les pertenece tienen que hacerlo con diligencia, y esto destruye toda pretensión narcisista porque el ministerio deja de ser plataforma de autoexaltación y se convierte en un servicio confiado por Dios para el bien de otros. Por eso es que la multigracia subraya cada don de expresión de la generosidad divina, no por mérito humano. Por eso es que ministrar implica humildad, implica responsabilidad, implica disposición a edificar y reconociendo que simplemente somos siervos administrando recursos que provienen exclusivamente de el Señor. Y por otra parte, vemos cómo el apóstol Santiago en el capítulo 4 versículo 6 dice algo que también es sumamente importante. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vemos aquí que esto significa que el orgullo espiritual no solamente es un problema humano, también se convierte en una oposición directa a la obra divina. Por eso se revela que el orgullo no es solo una falla humana, es una postura que también provoca la oposición activa de parte de Dios. Por eso es que la expresión Dios resiste implica que el soberbio se coloca en un estado de conflicto directo con la obra divina porque su corazón busca autoexaltación en lugar de dependencia. Hermano, el narcisismo espiritual, al centrarse en el yo, bloquea la gracia, pues la gracia solo fluye hacia quienes reconocen su necesidad. Por eso es que el contraste, Dios da gracia a los humildes, a los que renuncian al protagonismo, perdón, aceptan la fragilidad y se someten a la voluntad divina. Ahora, la humildad abre lo que se llama espacio para la acción transformadora de Dios. Y ahora, otro aspecto que tenemos que tomar en consideración es otra declaración de el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5 versículo 2, que instruye a líderes de la iglesia de Asia Menor cuando dice apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Entonces, esta exhortación con imperativo vemos que se fundamenta en ejemplos de servicio, no en control de una autopromoción. Por eso es que Pedro está estableciendo que el liderazgo cristiano no se ejerce desde el control o la imposición o la búsqueda de prestigio, sino desde el servicio humilde. Ahora, la grey pertenece a Dios, no al líder, por lo que cualquier intento de señorío revela una distorsión espiritual o de cercanía al narcisismo religioso. Ahora, tenemos que en lugar de dominar el pastorado, el liderazgo debe ser un ejemplo modelado en carácter, en obediencia y en amor. Por eso es que la autoridad en el reino no se legitima eh, por posición. Y por eso debe manifestarse en integridad y servicio. Por eso es que Pedro lo que hace es que está desmantelando toda forma de liderazgo, si pudiéramos decirlo así, que está centrado en el ego, entiéndase en el yo, y está afirmando que el verdadero líder, el verdadero pastor que guía con humildad y no desde la autopromoción. Y esto es importante porque entonces se enfoca en lo que Dios le ha guiado para dirigir a esa comunidad de fe. El apóstol Pablo en la carta a Corintios, entiéndase su primera carta en el capítulo 10:31, hace también otra declaración y aquí prácticamente cerramos para concluir, porque fíjese, mire, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis, ¿se acuerdan? En esa declaración y lo pueden buscar, otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, conocido por nosotros en nuestra lectura bíblica. Vemos el establecimiento de esta declaración de Pablo como un principio de carácter absoluto, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir? Toda acción humana, incluso la más ordinaria, entiéndase, pues, como comer, como beber, orientarse en lo común, debe ser dirigida hacia Dios. Esto significa que la motivación es tan importante como la acción misma. Por eso es que cuando una práctica espiritual apunta a la autoexaltación, pierde la dirección bíblica y se convierte en algo en acto centrado al individuo mismo, entiéndase al yo. Por eso es que la gloria personal compite con la gloria divina, revelando un corazón dividido. Ahora, en contraste, vivir para la gloria de Dios implica que humildad, gratitud y dependencia. Por eso es que esta declaración desmantela cualquier forma de narcisismo espiritual. Por eso es que al recordar que todo existe es para honrar al Señor y no al individuo. ¿Qué podemos nosotros decir? Mire, hermano, la palabra de Dios de manera consistente está declarando que el narcisismo espiritual es una distorsión profunda del propósito del discipulado cristiano y desde los evangelios hasta las epístolas nos está indicando una denuncia de toda forma de piedad orientada a la autoexaltación. Por eso es que la búsqueda del reconocimiento o la competencia, si podemos llamarlo así, por prestigio, es algo que la palabra de Dios y Dios mismo a través de su declaración bíblica rechaza. Por eso es que el corazón humano inclinado al orgullo tiende a convertir el ministerio en una plataforma personal. Ahora, Dios resiste activamente esa actitud y declara incompatible con la vida del reino. Por eso es que el modelo establece, entiéndase el modelo bíblico, una verdadera espiritualidad que se fundamenta en la humildad, en el servicio sacrificial y la gloria exclusiva de Dios. Entonces, cuando estos principios gobiernan la vida de la iglesia, el liderazgo se purifica. Entiéndase cuando son dirigidos por la voluntad de Dios en humildad y en servicio sacrificial. Y esto edifica la iglesia y Cristo vuelve a ocupar el centro que pertenece. Tenemos un desafío y ese desafío es que si el narcisismo
está dentro de la iglesia, representa uno de los grandes desafíos espirituales más sutiles y peligrosos en nuestro tiempo, porque no siempre se presentan como pecado evidente, sino como muchas veces se disfraza de ministerio, de talento, de liderazgo o espiritualidad visible. Y cuando la vida cristiana comienza a girar alrededor de una imagen personal, la aprobación de las personas y los deseos de protagonismo, el enfoque del evangelio se desplaza silenciosamente de Dios hacia el individuo. Por eso es que nosotros como iglesia entonces corremos el riesgo de convertirnos en un escenario donde algunos buscan visibilidad mientras el espíritu de servicio y humildad y de entrega comienza a debilitarse. Acuérdense, el evangelio nos llama a un camino radicalmente diferente: servir sin buscar reconocimiento, adorar sin necesidad de aplausos, ejercer nuestros dones sin convertirlos en plataformas de exaltación personal. Porque el verdadero discipulado no se mide por cuántas veces somos vistos en el altar, en la plataforma o en las redes sociales, sino por la profundidad de nuestro carácter, nuestra humildad y nuestra disposición en honrar a Dios en cuanto nadie nos esté observando. Y por eso el desafío para cada uno de nosotros es examinar honestamente nuestro corazón. ¿Servimos para ser vistos o servimos para glorificar a Dios? Es la pregunta. Solo cuando Cristo ocupa verdaderamente el centro, el yo deja de buscar el protagonismo y el ministerio recupera el propósito sagrado. Esperamos que esta información sea de ayuda y que sobre todo nos permita a cada uno reconocer que el que merece la gloria y la honra es el Dios Todopoderoso. Bendiciones y nos veremos en otro interesante tema.